Bueno, vamos a ver algunas ideas útiles que son importantes a la hora de configurar un automatismo en Logo haciendo un contacto de funciones. Vamos a poner un ejemplo basado en lo típico, arranque y parada de motores. Entonces, bueno, casi siempre tenemos que partir de que normalmente vamos a utilizar un contactor que va a ir conectado a la salida física del logo. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo de dos motores y estos motores van a ser accionados por pulsadores, sensores o elementos de protección como el relé térmico. Entonces vamos a poner aquí varias entradas. Muchas veces, o siempre que hablamos de una automatización, pues utilizamos algo que en los esquemas de contactos le llamamos realimentación, ¿no? Que es la memoria. Es decir, damos una condición de arranque y por medio de un contacto auxiliar del contactor que va en paralelo con el pulsador o el elemento que nos da la señal de arranque, pues se queda realimentado. Aquí, pues lo que utilizamos son relés autoenclavadores o memorias. En una memoria, cuando le llevamos un 1 por la entrada de red, se queda activada, aunque la señal desaparezca. Se queda activada, es decir, se ha quedado como si estuviera realimentado. Para producir el paro, le daremos un reset por la entrada de reset. Bien, entonces siempre tenemos que pensar en cuál es la condición de arranque y la de parada. A veces la condición de arranque es solamente una. Vamos a suponer que fuera el pulsador que está conectado en la entrada 2, pues conectaremos directamente el pulsador a la entrada 2. Si ahora hay un pulsador de paro, pues aquí ya tendríamos el marcha paro, la función memoria, por aquí con el pulsador que está conectado en la entrada 1, que sería el pulsador de marcha. Comentario aquí, pulsador de paro. Bien, entonces aquí pues cuando pulsemos este pulsador, si simulamos, pues aquí producimos el arranque y aquí producimos la parada. Bien, pues entonces vale, pero ahora hay una cosa. Normalmente los pulsadores de paro tienen contacto normalmente cerrado. Esto es por seguridad. Supongamos que un pulsador hay una discontinuidad en la línea, pues entonces, aunque nosotros pulsemos, si fuera un contacto normalmente abierto, pues pulsaríamos, pero no llegaría la señal de paro. Entonces, por seguridad, utilizamos contactos normalmente cerrados. Entonces, la señal es la ausencia de tensión en esa línea. Entonces, si en un momento hay un corte, pues de esa línea, pues automáticamente se produce un paro. De esta manera, nunca se quedarán las máquinas funcionando sin posibilidad de pararlas. Es un tema puramente de seguridad. Entonces, si vamos a simular esto, aquí en las opciones de simulación tenemos que poner pulsador, contacto normalmente cerrado. En cambio, en el otro, en el pulsador de marcha, hago doble clic aquí o simplemente propiedades, dando con el botón derecho, simulación, contacto normalmente abierto. Aplicamos, ahora vemos la simulación. Pues bien, ¿ahora qué pasa? Tenemos un problemilla, es que si ahora le damos simulación, vemos que directamente, claro, como es un contacto normalmente cerrado, el que está fuera, nos está activando la línea y nos está dando reset. De esta manera, por mucho que pulsemos, no podremos arrancar, porque en un relé autoenclavador, el reset tiene prioridad sobre el set. Entonces, para corregir esto, vemos que cuando se da la señal de paro, aquí hay un 0 en esta línea. Entonces, este 0 hay que convertirlo en un 1. Vamos aquí, botón derecho, negar conector y ya está arreglado. Ahora podemos arrancar perfectamente y al pulsar aquí, el pulsador de paro, se abre la alimentación de la entrada 2 del logo y esta línea queda 0. Pero este 0, como aquí hemos negado el conector, se nos convierte en 1 y nos produce el reset.
Bien, esto es muy básico, ¿no? Pero muy importante de tenerlo claro. Las condiciones de arranque y parada normalmente no van a ser una y una, pueden ser varias. Por ejemplo, pudiéramos tener aquí, que hemos visto que va a haber aquí otro motor, aquí debajo, y vamos a decir, para arrancar el motor que está conectado en la salida 1, que ya por cierto lo vamos a poner motor 1, aquí iría KM1, ¿qué ha pasado? Sí. Y aquí, pues pondríamos motor 2, a ver, aceptar, aplicar, bueno. Bien, entonces si pusiéramos dos condiciones de arranque, una que sea pulsar el pulsador de marcha y una segunda condición que sea que el motor KM2 no esté funcionando, pues ya estamos hablando de I. Son dos condiciones que tienen que cumplirse a la vez. Son condiciones necesarias. Por tanto, utilizaremos una puerta AND. Una puerta AND es aquella que, para que su salida se activa, todas las entradas de esa puerta tienen que estar activadas, es decir, hay todas las condiciones tienen que estarse cumpliendo, esta, todas las que estén conectadas. Entonces borraríamos, desconectaríamos y aquí pondríamos la puerta AND y por aquí meteríamos en cualquiera de su pata la señal de la salida 2, que es la que controla el motor 2, que ya veremos qué programa utilizamos para el motor, cuáles son las condiciones de arranque y parada del motor 2, ¿no? Entonces, bien, cuando el motor 2 no esté funcionando, esta línea tiene un 0, entonces esto tenemos que negar el conector para que este 0 se convierta en un 1. Así, cuando aquí tengamos un 1, implica que el motor 2 está desconectado, se está cumpliendo las condiciones de arranque de nuestro ejercicio. Bien, y por ejemplo, la parada. La parada también normalmente puede haber más de una condición. Sabemos que un motor siempre tiene un relé térmico para protegerlo, entonces lo normal es que tenga un relé térmico. Ese relé térmico tendría un contacto que en simulación tendremos que poner también contacto normalmente cerrado, porque el contacto que se utiliza por seguridad también para hacer la parada del motor, del relé térmico, es el 95-96, que es un contacto normalmente cerrado. Y se utiliza cerrado y no el abierto por el mismo tema de seguridad, de garantizar la parada. Entonces tenemos ahora, ¿cuántas condiciones de parada? Pues tenemos el pulsador de paro y la señal del relé térmico. Pues estas dos son condiciones suficientes. Quiere decir que con que se cumpla cualquiera de ellas, basta. Entonces, ¿qué puerta utilizaremos aquí? Pues una OR, claramente. Porque una OR es aquella que me da un 1 en la salida siempre que una de las dos, siempre que una de sus entradas esté activada. Bueno, ahora ya tenemos que quitar la negación de este conector, ¿no? Entonces, por aquí meteremos la señal del pulsador de paro. Habíamos dicho que este pulsador de paro es contacto normalmente cerrado, por lo tanto tengo que negar el conector. Y el relé térmico también es un contacto normalmente cerrado, por lo tanto también negaré el conector. Aunque sí es cierto que ahora en simulación no lo vamos a dejar como pulsador, sino lo vamos a dejar como interruptor. Porque lo vamos a dejar en los dos estados posibles. Puede estar el relé térmico en estado de disparo o puede ser en estado de condición normal. Entonces puede estar en ambas condiciones. No vamos a utilizarlo como un pulsador, sino se nos comportaría realmente como un interruptor. Bueno, podemos ver ahora el funcionamiento. Bien, ahora si quisiera arrancar, no puedo arrancar. ¿Por qué? Porque el relé térmico, el contacto del relé térmico lo tengo abierto. Si lo tengo abierto es que el relé térmico se ha disparado por sobrecarga. Entonces, en esta entrada, ya que es un contacto normalmente cerrado, tengo un 1 y al negarlo, perdón, tengo un 0 porque viene de un contacto normalmente cerrado que se ha abierto porque se ha producido el disparo del relé térmico y entonces este 0 se convierte en un 1 y esta señal es la señal de parada
debido a la sobrecarga que se ha producido y el relé térmico contacto 95-96 está abierto. Entonces, para poder arrancar tengo que rearmar el relé térmico. Simplemente en la simulación hago clic, ya está el relé térmico rearmado, ya está en su contacto normalmente cerrado y por eso está esta línea cerrada. Y ya tengo aquí un 0. Al tener aquí un 0, como ahí está negado, pues ya no hay reset y ahora puedo producir el arranque. Vimos que no podíamos arrancar porque el reset tiene prioridad sobre el set, como ya habíamos comentado antes. Bien, pues aquí tendríamos dos condiciones de arranque. Una es que KM2 no esté funcionando y otra es que pusemos el pulsador de marcha. Las dos son condiciones necesarias, por lo tanto es una puerta AND. Aquí tengo una puerta OR para la parada porque me basta con que se cumpla una de las dos condiciones, que pulsemos el paro o que salte el relé térmico. No esperaríamos que para parar el motor tuviéramos que pulsar el pulsador de paro y a la vez producir el disparo del relé térmico, ¿no? Esto sería un disparate, ¿no? Entonces tenemos que poner una puerta OR, ya que ambas condiciones son suficientes. Bien, vamos a suponer que ahora tengo aquí otro motor y este motor, pues nada, también arranca con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Entonces vamos a poner otro relé autoenclavador en memoria. Y bueno, voy a poner aquí como pulsador de marcha el que va a ir puesto aquí a la entrada 4. Entonces este sería pulsador 2 o pulsador, perdón, o mejor dicho, marcha motor 2. Vale. La parada, bueno, pues vamos a utilizar el mismo pulsador de paro, por lo tanto la señal del pulsador paro la tenemos aquí, conectamos aquí, le damos al reset. Recordamos que viene de un contacto normalmente cerrado y por lo tanto esta señal está negada y hay que volverla a negar para que ya no sea una señal negada. Es decir, tenemos un 1 cuando no está pulsado y tenemos un 0 cuando está pulsado. Decimos que la señal está negada, la volvemos a negar y la señal entra correctamente. Tenemos aquí dos líneas montadas, pues como siempre le hacemos un clic aquí, desplazamos la línea y ya pues no hay cruces. Vamos ahora a ver el funcionamiento del temporizador a la conexión y el temporizador a la desconexión. ¿Cuándo sería útil utilizar uno u otro? Hay un típico ejercicio que es cuando es un arranque secuencial de motores, que arranca primero el motor 1, luego pasado un tiempo arranca el motor 2, luego arranca el motor 3 y así sucesivamente. Esto normalmente se hace pues teoría para limitar los picos de corriente de arranque, para que no entren todos a la vez. Cuando el motor es grande, pues arrancamos secuencialmente la maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué utilizaremos? Entonces, bueno, vamos a utilizar, primeramente vamos a poner la salida correspondiente para el contactor. Vamos a poner dos motores más. Y ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues cuando arranque Q1 no va a arrancar, cuando arranque el motor KM1 no va a arrancar el motor 3. KM3, ¿no? Sino que lo va a hacer más tarde. Entonces aquí hay un retardo entre la conexión de este y la conexión de este. Es decir, este conecta primero y este conecta más tarde. Entonces aquí lo que va es un temporizador con retardo a la conexión. Aquí en medio ponemos un temporizador con retardo a la conexión y un temporizador con retardo a la conexión es ese. Desde el momento en que se activa la entrada del temporizador hasta que se activa la salida del temporizador, ha habido un retardo en la conexión, ¿no? Entre la entrada, la conexión de la salida y la conexión de la entrada. Y ha habido un retardo. Bien, pues este sería el adecuado. Vamos a ponerle que son 5 segundos. Vamos a darle a la simulación. Tenemos el relé térmico y el pulsador de paro en condiciones normales.
Damos marcha, arrancamos y aquí vemos que se inicia el temporizador, se activa la entrada, pero su salida no se conecta o se activa hasta pasados 5 segundos. Ya se ha cumplido lo que es el arranque secuencial. La parada, pues la parada es paran los dos a la vez. Observamos que al pulsar el pulsador de paro se desconecta este y a la vez que se desconecta este, se desconecta la entrada del temporizador y se desconecta la salida. Entonces, en la desconexión no ha habido retardo entre la entrada y la salida. No ha habido retardo. En el momento que se ha producido la desconexión de la entrada del temporizador, se ha producido la desconexión de la salida del temporizador. Por lo tanto, en ese mismo momento se ha desconectado el motor 3. Si quisiéramos poner otro motor, pues seguir con el sistema secuencial de arranque de motores, pues seguiríamos y pondríamos otro y le podríamos poner también otros 5 segundos. Y aquí tendríamos motor 4, iría puesto a la salida del logo el contactor KM4. Bien, y ya podríamos ver otra vez, damos la simulación, arrancamos, a los 5 segundos de arrancar KM1, el motor 1 arrancaría KM2, perdón, KM3, y a los 5 segundos más arrancaría el motor 4 KM4. Bien, otro ejemplo de uso de temporizadores. Quizás por ahí les suena de un ejercicio por ahí que habíamos puesto, de que en algún momento dado se arrancaban dos motores, pero la parada no paraban los dos a la vez, sino uno paraba antes que otro. Pues bueno, aquí utilizaríamos un temporizador. ¿A qué? Pues si estamos hablando de la parada, de la desconexión, pues el retardo, la diferencia de tiempo se va a establecer en la desconexión de los motores. Entonces tenemos que utilizar un temporizador con retardo a la desconexión. Y ahora aquí pondríamos la salida correspondiente del... Perdón, esto es una salida de red. Salida. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues este temporizador no tiene retardo en la conexión. Cuando arranque el motor 2, también nos va a arrancar el motor 5. Por lo tanto, se van a conectar los dos contactores a la vez. Pero cuando se desconecte el motor 2, el motor 5 va a permanecer funcionando un tiempo más. Va a haber un retardo en la desconexión, pues esa es la función que nos va a hacer este temporizador, que tenemos que darle su tiempo correspondiente. Vamos a darle 7 segundos. Está. Esto no nos hace falta ahora. Y ya lo podemos dar a simulación. Recordamos que el arranque se producía con el pulsador de marcha 2. Arranca los dos a la vez. Aquí producimos el paro. Y vemos que este temporizador está realizando un... no se ha desconectado, ¿ver? Vale. No nos desconecta. ¿Qué fallo tenemos aquí? Vale, este pulsador se ha quedado activado, obviamente, entonces nos vuelve a arrancar. Es porque en propiedades del bloque lo hemos dejado todavía como interruptor y tenemos que poner pulsador con contacto normalmente abierto. Entonces, no es un interruptor, es un pulsador. Por lo tanto, ahora al pulsar paro no hay ningún problema, volvemos a poder arrancar, pero el pulsador no se nos queda de manera presionada continua, ya que no es un interruptor sino un pulsador. Bien, entonces al parar observemos que se desconecta el KM2 y es pasado un tiempo cuando este temporizador nos va a desconectar el KM5. Ahí nos ha hecho la temporización. No se ve la temporización porque quedaba fuera de la pantalla. Podemos volver a verlo. Marcha. Vemos el cuento cómo llega a 7 segundos y a los 7 segundos de haberse producido la desconexión de la entrada se produce la desconexión de salida y consecuentemente el paro del motor 5.
Bueno, entonces, muy importante todo esto. Condiciones de arranque, condiciones de parada. Las condiciones de arranque se llevan al set, las condiciones de parada se llevan al reset. Las condiciones tanto de arranque como de parada pueden ser condiciones necesarias o condiciones suficientes. Es decir, necesarias quiere decir que se tienen que dar todas a la vez. Ahí estaríamos hablando de una puerta AND, como era este caso. Dos condiciones de arranque que se tienen que cumplir a la vez. Para la parada tengo dos condiciones suficientes, una es pulsar el pulsador de paro, o otra es que salte el relé térmico, por lo tanto hablamos de O, hablamos de una puerta OR. Normalmente suele ser así, suelen ser las condiciones de parada condiciones suficientes, basta con que se cumpla una de ellas, suele ser la mayoría de los casos, pero no siempre, podría ser un automatismo que para producir una parada yo necesitara pulsar dos pulsadores o existiera un final de carrera que estuviera accionado y un pulsador o un sensor junto con un final de carrera. O sea, pueden ser también una función I para producir el reset. Y luego pues también hemos visto pues que a los motores pues también a veces los automatismos pues utilizamos los temporizadores para hacer un arranque secuencial, y si fuera una parada secuencial pues aquí utilizaríamos temporizadores a la desconexión. Y bueno, me gustaría comentar también, por ejemplo, pues el caso del con arranque estrella triángulo. El arranque estrella triángulo pues utiliza tres contactores. Se conecta el motor primeramente en estrella y luego se pasa a triángulo. Entonces esto es un sistema de arranque, como sabemos, para limitar el pico de arranque, la corriente de arranque que tiene un motor. Cualquier motor tiene un pico de arranque, unos más, otros menos. O sea, normalmente a nivel industrial, un motor trifásico pues tiene un pico de arranque bastante alto, y clásicamente pues se utilizaba el arranque estrella triángulo. Hoy día con los variadores de frecuencia y arrancadores pues todo esto está en desuso y ya digamos que es obsoleto. Pero vamos a ver cómo se hace un arranque estrella triángulo. Primero conectamos el motor en triángulo y luego lo conectamos en estrella y luego lo pasamos a triángulo. Por lo tanto, inicialmente se conecta el contactor de línea y el contactor que me hace la conexión de estrella. Y pasado un tiempo se conecta el motor del contactor que hace la conexión en triángulo. Por lo tanto, aquí podemos hablar también de un temporizador a la conexión. Hay un espacio de tiempo comprendido entre la conexión desde el contactor de línea y el contactor de triángulo. Vamos a suponer que estos tres contactores, estos tres motores, pues serían nuestros contactores del arranque estrella triángulo. Podemos poner aquí ya le vamos a llamar, este sería línea, contactor de línea. Este sería, vamos a llamarle triángulo, y esta salida última de aquí le vamos a llamar estrella. Vale, vamos a este temporizador ya no lo necesitamos, pero como hemos dicho, pues sí hay un retardo entre la conexión del contactor de línea y la conexión del contactor de triángulo. Entonces aquí va muy bien, va el temporizador a la conexión. Ahora, ¿cuándo funciona el contactor de estrella? Pues el contactor de estrella va a funcionar cuando está funcionando el contactor de línea inicialmente y durante el tiempo que el temporizador está realizando la temporización. Es decir, hasta el momento en que se conecta el contactor de triángulo. Entonces, desde el momento que se conecta el contactor de línea, empezaría
a funcionar el contactor de estrella y este desconectaría en el momento en que se conectaría el triángulo. Entonces, al fin y al cabo, la condición de funcionamiento son dos. Es decir, que en esta línea haya un 1 y que en esta línea haya un 0. Es decir, que este esté haciendo la temporización, que todavía su salida no haya llegado a activarse. Entonces, aquí utilizaríamos una puerta bien, pero hemos dicho que las condiciones son que aquí haya un 1 y aquí hay un 0. Si aquí hay un 0, este 0 en esta puerta AND, en una puerta AND tenemos que poner solo para que se active la salida, todas las entradas tienen que ser 1, tienen que cumplirse todas estas condiciones. Entonces, cuando aquí haya un 1, como hemos negado el conector, quiere decir que esta línea tiene un 0. Efectivamente, cuando esta línea tiene 0 y esta línea tiene 1, la salida de esta puerta va a estar activada, ya que aquí este 0 negado da un 1 y 1 por 1, resultado 1. Bien, esto funcionaría, aunque no es estrictamente correcto, en el sentido de la seguridad, de que cuando se hace un arranque estrella-triángulo hay que tener un margen de tiempo, una diferencia de tiempo entre el momento en que se desconecta el contactor de estrella y el momento en que se conecta el contactor de triángulo. O sea, ahí debe haber un espacio de tiempo que marque esos dos eventos, la desconexión del contactor de estrella y la conexión del contactor de triángulo. Sabemos que si eso no hay tiempo ahí, se puede formar un cortocircuito. Bueno, aquí le podríamos dar un pequeño retardo más, metiendo aquí en medio otro temporizador a la conexión. Entonces, ¿cuánto tiempo le podemos dar? Pues estamos hablando de fracciones de segundo, con una cantidad de tiempo ínfima, ¿no? Bastante pequeño. Entonces, realmente, bueno, hay temporizadores específicos para cuando se hacen cuadros eléctricos para hacer el arranque estrella-triángulo y que marcan ese tiempo. El tiempo de retardo entre el cambio de estrella, el tiempo que está estrella antes de entrar triángulo y aparte de eso la diferencia de tiempo. Esto aquí en el logo lo haríamos pues también con dos temporizadores. Si metemos aquí un temporizador a la conexión, pues ya está, ya hay un retardo. Pero vamos a probarlo primeramente sin ello. Y recordemos siempre que está otra, la opción clásica para evitar este problema, que es externamente, vamos a poner las bobinas de los contactores KM, en este caso es KM3 y KM4, contactor de triángulo y contactor de estrella, que es el KM2, perdón, el KM4, pues si ponemos un contacto normalmente cerrado del contactor KM4 o el de estrella, un contacto normalmente cerrado, este contactor que va a ir a la salida en serie con la bobina del contactor KM3 que va a ir a la salida de Q3 del logo, pues ya está garantizado esto. No se conectará la bobina de KM3 hasta que el contactor KM2 esté en posición de reposo. Ese tiempo es suficiente para darle la seguridad mínima necesaria para hacer el arranque estrella-triángulo. Bueno, vamos a ir al grano y vamos a ver cómo efectivamente se produce el cambio. Vamos a configurar los temporizadores. Este es 5 segundos, lo tenemos de antes. Este lo vamos a dejar aparcado. Y vamos a dar simulación. Entonces, al dar marcha, le damos un set, arranca Q1 y a la vez que ha arrancado Q1 ha arrancado el contactor de estrella. Vuelvo a hacerlo porque casi no lo hemos visto. Bien, aquí vemos que está funcionando estrella, está funcionando línea. Al paso de los 5 segundos activa esta salida, se conecta triángulo y al conectarse triángulo, este 1 se convierte en un 0 y me desconecta por aquí en esta puerta el contactor de estrella. ¿Qué queremos darle el tema de la seguridad que hemos dicho? Bueno, pues vamos a darle, lo vamos a hacer por medio de programa, no por medio de contacto normalmente cerrado, de contactor en serie con la bobina del contactor KM3, el triángulo. Bien, pues entonces vamos a dar un pequeño tiempo. Vemos que los tiempos ya aquí tenemos puestos segundos y centésimas de segundo. ¿Cuánto podría ser un tiempo adecuado para esta operación? Bueno, pues yo puedo suponer 0,2 segundos, quizás. 0,2 segundos en centésimas estaríamos hablando de 20.
de 20 centésimas. Vamos a poner 20. Vamos a la simulación. Vamos en marcha. A los 5 segundos se desconecta este y se va a conectar el de triángulo. Y vemos que ha habido un pequeño diferencia de tiempo entre la desconexión del contactor KM4 de estrella y la conexión de triángulo. Bueno, pues llegado a este punto, espero decirles que esto les sirva para los esquemas o los trabajitos que tienen pendientes de hacer. Y hemos visto un uso del temporizador a la conexión, a la desconexión, el relé autoenclavador, las condiciones de arranque y parada. Puede ser una I o puede ser una OR, según sean condiciones todas necesarias o suficientes. Y no siempre necesitamos, cuando tenemos una salida, no siempre necesitamos poner un relé autoenclavador. Por ejemplo, si estamos condicionados aquí al estado de otra variable, que en este caso es el estado de funcionamiento de otro motor, y simplemente hay un retardo en la conexión o la desconexión, pues nos basta poner un temporizador a la conexión. Aquí no necesitamos poner un relé autoenclavador para establecer condiciones de arranque y parada. Se podría hacer, pero estaríamos complicando las cosas. A veces no es necesario poner el relé autoenclavador. Bueno, pues nada más. Les subo el vídeo y espero que les sirva de algo.